México ha tenido un proceso largo y tendido de evolución política a través de su historia, mismo que hasta el día de hoy ha influenciado la manera en que la sociedad se desarrolla y vive. Hacia el año de 1808, la colonia de la Nueva España vivía un proceso de intensa ebullición ideológica de corte liberal, partiendo de los acontecimientos sociopolíticos más representantes de la época, tales como la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, la literatura extranjera liberal, la interpretación constitucional de la Constitución española ante principios humanistas nuevos, entre otros. Esto resultó en lo que hoy conocemos como la lucha de la independencia, una batalla que, comenzando para el año de 1810 y extendiéndose hasta el año de 1821, se buscaba que naciera una nación independiente de la colonia de la Nueva España. Personajes como Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, y rebeldes factuales al régimen español como Leona Vicario, los generales Agustín Iturbide e Ignacio Allende, entre otros, dieron vida a la batalla que nos dio México, siempre influenciados en el liberalismo y el recién fundado nacionalismo mexicano. Después, se buscó en México, hacia los años de 1821, 1822 y 1823, en las distintas sesiones del Congreso mexicano, adoptar un modelo federalista para la nación, mismo que tomaba como ejemplo el Congreso de Estados Unidos, en gran parte para regular y definir las funciones del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Es importante denotar que los congresistas en estas épocas buscaban resguardar los principios de libertad y de igualdad entre los habitantes de la nación, al igual que las ideas liberales que le dieron vida a México. Esto culmina finalmente en 1823 con el Pacto Federal de Anáhuac, que fue factor predominante para que México se hiciera federalista y formalizándose en el Acta Constitutiva de la Federación de 1824 y la Constitución firmada en el mismo año. Después se tiene el papel de los positivistas en México, que para el año de 1880, después de que México pasara por un turbulento proceso de guerra con fuerzas extranjeras, buscan imponer una filosofía positivista tomada de Augusto Comte dentro de la vida política del país. Este movimiento se vio representado principalmente en Justo Sierra y Porfirio Díaz, siendo el primero el pensador y el segundo el mandatario. Juntos crearían una dictadura denominada la dictadura de la burguesía, donde se buscaba que los mexicanos tuvieran una fortaleza económica para poder disfrutar de los derechos obtenidos y culminar eventualmente la libertad política. Esto era en teoría un principio liberal, aunque necesitaba de un gobierno fuerte que reprendiera a los ciudadanos constantemente para alcanzar esos hábitos de libertad política. Esto desembocó en la lucha armada de 1910, conocido como la Revolución Mexicana. Un movimiento donde las fuerzas sociales buscaban derrocar al gobierno de Porfirio Díaz, cambiándolo por un régimen democrático donde se buscara la protección de los derechos del trabajador, las garantías sociales y la no reelección. Fue un conflicto sangriento que se cobró vida en diversas figuras, tales como Francisco I. Madero, los generales Francisco Villa, Emiliano Zapata, los hermanos Flores Magón, Venustiano Carranza, entre otros. Fue una etapa en México de gran inestabilidad política y social. En 1914 se dio la primera convención para entre las diversas fuerzas dentro del movimiento revolucionario para definir las reformas que necesitaría el país para alcanzar su cometido, la seguridad social, la protección de las clases medias y la equidad entre los ciudadanos. Esto teniendo su desenlace final en la Constitución de 1917, documento que legitimita las aspiraciones de la Revolución Mexicana y consolida al gobierno con una ley que se enfrenta de manera realista a los problemas que tenía México, no descuidando la ideología y los derechos que se querían alcanzar dentro del movimiento. Venustiano Carranza, siendo un gran líder revolucionario militar, fue el primer presidente después de hacer vigente la Constitución y por ende el primer hombre en hacer que México camine hacia la modernidad con la directriz ideológica de la revolución en el mando legitimado de un gobierno consolidado a través de la sangre y la lucha.